Shalom Braja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 117 del Tratado de Baba Kamá. Nos quedan las tres últimas páginas del tratado que vamos a estar estudiando hasta el jueves. Y el jueves tendremos Bezrat Hashem, el Siyum, la finalización de este tratado. Nos dice la Mishnah: Hagozer Sadeh Mejavero, una persona que le roba un campo a su compañero. Un taluja masikim. Ahora vienen gente, otras personas, bandidos, y se lo roban. Y Makat Medinahi, si es algo que es algo que se está dando en el país de manera generalizada, es decir, que no es el único campo que robaron, sino que en el país hay muchos campos que les pasa eso. Entonces Omerlo, el ladrón, le dice al dueño: "Ahora sholja lefaneja, aquí está tu campo, y cógelo, no depende de mí, ahora me lo quitaron, por así decirlo. Dime, Hamata Gazlan, y si es por culpa del ladrón que se llevaron justamente ese campo, Hayable a Mitlosa de Ajer, le tiene que conseguir otro campo en sustitución". Entonces nos dice la Gemara sobre esto. Amar Rab Nachman bar Yitzhak, dijo Rab Nachman bar Yitzhak: Man detane masikin lo mishtabesh. Man detane matsikin lo mishtabesh. Es decir, dijimos, un talúa masikin. Masikin es una persona que viene a acosar, por así decirlo. Entonces, el que enseña masikim con samech no se equivoca, y el que enseña matsikim con tzadik tampoco se equivoca. Es decir, las dos versiones son correctas. Ahora, ¿por qué cada uno enseña de una manera diferente? Mandetane, el que enseña matsikim con tzadik, lo mishtabesh, no se equivoca. ¿Por qué? Porque está escrito en Devarim, bematzor u bematzok. Bematzok se refiere, es un lenguaje de tzar, de sufrimiento. Es decir, alguien que viene a hacerte sufrir. Que también esos ladrones vienen a hacer sufrir a aquella persona que le robaron. Un mande masikim, y aquel que enseña masikim con sames, lo mishtabes, no se equivoca de ti, porque está escrito Yeyaresh atzelatzal. ¿Y cómo se traduce ese tzelatzal? Dice Yachsenine saka'a. Es decir, eh, dice el versículo, también está en Devarim, dice que lo va a heredar la langosta. Bien, entonces aquí estamos explicando que esa langosta que viene a causar un sufrimiento se llama, en arameo aquí lo traducen como seka'a. Entonces, masikin con samech o masikin con tzadik, los dos son términos que pueden ser utilizados en este ámbito. Ahora, ¿qué vimos en la Mishnah? Y Mehamad Gazlan, que si es por culpa del ladrón, que justamente tomaron ese campo, tiene que pagar el ladrón. Entonces, dame, ¿cómo sería esto? Ilema de Anusa Leara Dide. Es decir, si estos masikim, estos ladrones que vinieron a robar a ese que robó el campo, también robaron las tierras del ladrón en sí, Velo Anusa Kulear Ata, y no robaron ninguna otra tierra, Ha Meresha Shema Tamine. Eso ya lo aprendes desde el principio de la Mishnah. Y Makat Medina, y si es, ¿por qué? Porque dice ahí en el principio que si es un Makat Medina. Es decir, que si es algo que se generalizó en el país. Pero si no, y si no es un Makat Medina, no puede venir y decir, aquí está tu campo, cógelo. Entonces tiene que pagar. Entonces los dije, entonces, ¿para cuándo es necesario esto? De Ajade Ahbuye. Es decir, que escuchó del rey que quieren robar campos. Y entonces él mostró ese campo a los enviados del rey para que lo roben. ¿Sí? De entre todos los campos que te vamos a quitar, ¿cuál te quitamos? Pues mira, quítame ese. Y él sabe que ese es el que el que él le robó al otro. El que está haciendo que lo que él robó pase a manos de otros ladrones. Entonces ahí no va a venir a decir, tu campo, ahí está, encárgate de recuperarlo. Porque él provocó que ese campo sea robado. Entonces dice, Lishna Harina, otra explicación, otro lenguaje. Jaume Mayaskinan, ¿de qué hablamos aquí? Egon de Anasuha of de Kohabim. Es decir, que los que vinieron a robar ese campo al ladrón son idólatras. Gambrele, y le dice, Agbear ate. Es decir, muéstrame tus campos. Gagbeau beadayu. Y él le mostró ese campo que él había robado para que se lo queden con él. Muy bien, nos cuenta la Gemara. Hau Gabra, ese hombre de Agbe, Acaria de Gite,
de Beresh Galuta. Era una persona que le mostró a los no judíos un montón de granos de trigo de la casa del Resh Galuta. El Resh Galuta sabemos que es el exilarca, ese presidente del pueblo de Israel en Babel. Entonces, Ata le came de Rab Nachman, ¿sí? Como consecuencia de eso le robaron eso al Resh Galuta y fue delante de Rab Nachman. Haibe Rab Nachman le shalume. Entonces lo obligó al Rab Nachman a pagar al Resh Galuta. Yati Rab Yosef, Ajore de Rabuna, Barjilla, vino Rab Yosef estaba sentado, perdón, Rab Yosef detrás de Rabuna Barjilla, Veyati Rabuna Barjilla, Kame de Rab Nachman, y estaba sentado Rabuna Barjilla delante de Rab Nachman. Amarle Rabuna Barjilla le Rab Nachman, le dijo Rabuna Barjilla a Rab Nachman, Dina o Knasa. Es decir, ¿esto qué es? ¿Que la ley es así o simplemente le está poniendo una multa? Amarle, le dijo Rav Nachman, Batnitinhi. Esto es justamente lo que dice nuestra Mishnah. Ditnan, como se enseñó. In Mehamata Gazlan, si es por culpa del ladrón que robaron justamente ese campo, Hayat tiene que pagar. Leamit lo Sade tiene que pagarle otro campo. Lokimna de Agbe Ajabuye. Es decir, que es cuando él mostró qué campo es el que tienen que robar y les indicó que robasen ese campo que era un campo robado. Ahora dice, Batar de Nafak, después de que se fue Rav Nachman, amarle Rav Yosef, le Rabuna Barjilla, le dijo Rav Yosef a Rabuna Barjilla, Mainafka Lachmine, ¿qué es lo que tú aprendiste de aquí? Idina o Knasa, ¿es la ley o es una multa? Amarle le dijo Rabuna, Sheidina, dice, si es que es la ley, Gambrina en Mine, lo aprendemos de aquello que tiene que pagar. También en otros casos. Veiknasa, y si es una multa, lo gamrinan mine. Entonces no lo puedo extrapolar a otros casos. Explica la Gemara. Umena tembra de miknasa lo gamrinan. ¿Y de dónde? Que no se aprende de aquí, de una multa para otro lugar. De Tania, como se enseñó en una vereita. Barishoná y Omrim al principio decían que cuando multaban los sabios a Metamé de Amenaser, una persona que impurificaba la teruma de su compañero, o Amenaser, o el que vertía el vino de otra persona para la boda zará, y entonces le ponían una multa a esas personas. Hazru, Lomar, ahora volvieron y añadieron y dijeron, Af ame damea, es decir, incluso el que mezcla frutas que son de su compañero con frutas de terumá, también tiene que pagar. A pesar de que Shen indicó claro que cuánto daño causó no es algo que es reconocible. Muy bien. Hadru in, lo hadru, lo. ¿Qué se entiende aquí? Que solamente cuando volvieron, se echaron atrás y añadieron esta ley, es que la ley se añadió y ahora es otra multa. A pasar una multa de una a otra. Pero si no hubiesen vuelto atrás, yo no podría haberlo hecho por deducción, que también en ese caso habría que pagar una multa. Maitama, ¿cuál es el motivo? La mishum diknazahu, ¿acaso no es porque estamos justamente hablando de una multa? Uknaza lo que miran miné, y una multa no se puede extrapolar de un caso a otro. Responde a Gemara y dice, no es eso el motivo. Me aikara sabre. Es decir, ¿por qué? Porque desde un principio eh, la intención se pensaba que justamente el Efsed Merubé Hashishu. Es decir, solamente cuando hay una gran pérdida, los sabios pusieron esta multa. Efsed Muad, pero cuando es una pequeña pérdida, lo Hashishu, ahí los sabios no sospechan y por lo tanto no pusieron la multa. Ule pasó, y al final, ¿qué se dieron cuenta? De que también para ese tipo de pérdida, Ule pasó Sabre, Efsed Muad, Nami Hashashu. Es decir, también para una pérdida pequeña hay que sospechar para que la gente no lo haga y entonces también pusieron por eso una multa. Entonces, la Gemara trata otra vez de demostrar que no se puede aprender de una multa para otra. Dice, Eni, ¿y acaso no se puede? Tane Abu de Rabbi Abin, si así enseñó el padre de Rabbi Abin. Para ello, no, yo, hombre, y al principio decían, amétame, el que impurifica, véame, perdón, véame, damea, y el que mezcla frutos de terumá con otros frutos. Y después, que tienen que pagar.
Hazru, y volvieron atrás y añadieron otra ley y dijeron, Hazru Lomar, Afa Menasej, incluso el que vierte vino a la bodazara. Hazru, todo esto porque es porque se echaron para atrás. Hazru in, yo ahora le puedo obligar. Lo Hazru, pero si no no se hubiesen vuelto para atrás, no le podría haber obligado. Maitama, ¿cuál es el motivo? La Mishum, de lo que miran mi knasa, ¿acaso no es porque yo no puedo deducir de una multa para otra multa? Responde el Gamara y dice, no es ese el motivo. Meikara sabe que Rabia Bin. ¿Por qué? Porque al principio todos pensamos como Rabia Bin, que el que vierte vino está exento. ¿Por qué? Porque el que vierte vino en la idolatría está sirviendo a la idolatría. Y el que hace idolatría tiene pena de muerte. Entonces, ¿qué diríamos? Kim le de Rabamine. Es decir, se le aplica la mayor de las penas. La mayor de las penas es la pena de muerte, no el pago. Ulebasov sabe que Rabbi Yirmiyah. Y al final opinaron como Rabbi Yirmiyah, Shenkan Torde, que aquí no se puede aplicar esta extensión. ¿Por qué? Mi cara sabe que Rabbi Abin al principio pensaban como Rabbi Abin. Además, Rabbi Abin, pues dijo Rabbi Abin, Zarak Hetz, una persona que tiene una flecha en Shabbat, en el dominio público. ¿Qué está haciendo? Está profanando Shabbat. Si profana Shabbat, entonces tiene pena de muerte. Entonces dice, Mitzilat Arba, Ulebasof Arba, es decir, tiro la flecha una distancia de 4 amot, quiere decir que profano Shabbat. Ahora, esta flecha, cuando está pasando, de cara Shirai, Bealijato. Y entonces, ¿qué pasa? La flecha, puff, en 4 amot está atravesando una prenda de seda, una prenda muy cara. Ahora que tiene que indemnizar al dueño de esta prenda. Patur está exento de pagar por la prenda. Porque, justamente, ¿quién le verdad muy mine? Tiene ya pena de muerte. Share y cara, anaja, akira, anajahi. Es decir, ¿por qué? Porque cuando levantó la flecha, sabe que, en cuanto la tiró, sabe que va a caer en algún lugar. Y entonces va a transgredir Shabbat. Umejai be benafsho. Y entonces ya, Umejai benafsho, ya tiene, ya se puso él en pena de muerte, porque profanó Shabbat. Le pasó, sabe que Rabbi Yirmiyah. Eso era porque al principio pensaban como Rabbi Abin. Ahora, ¿por qué dicen que al final cambiaron de opinión como Rabbi Yirmiyah? Además, Rabbi Yirmiyah dijo Rabbi Yirmiyah, Mishat Hageneva Kanye. Y Hayev le Mamon. Mithayev benafsho lo have achat nisu. Es decir, esa persona que roba el vino para verterlo en la idolatría, en el momento en el que roba, ya tiene ya tiene que indemnizar, ya le debe dinero. Pero el hecho de que ahora tiene pena de muerte no ocurre hasta que no vierte el vino. Entonces, una pena es anterior a la otra. Rabuna, Pariudá, Ikla, Leve, Abinoye, Abillone. Nos dice ahora la Gemara, nos cuenta la Gemara, perdón, un segundito. Dice, Rabuna Bar Yehuda llegó a un lugar llamado Abillone. Cuando volvió de ahí, Beata le cambia de Rabba. Estuvo delante de Rabba. A Marlé le dijo Rabba, Plum, Maase, vale, ya deja. Dice, no te enteraste de ninguna historia para contarme. Dice, a Marlé le dijo Rabuna a Rabba, ¿sí? Ocurrió algo, ocurrió algo. Israel, Shanasuhu Obdeko Javim, sobre un judío que eh, que lo oprimieron unos idólatras. Bear Mamón Javeró. ¿Y él qué hizo? Cogió y mostró el dinero de su compañero para que se lo lleven. Ubali de Ubali Yadi vino ante mí esta historia. Vejiyabtiv, y le obliga a pagar a su compañero. Amarle le dijo Raba. Hadad, Ubda Lemare. Tienes que ir y volver atrás, echar atrás esta ley. ¿Por qué? Porque puesto que el que estaba delatando el dinero de su amigo era alguien que estaba beones, es decir, una circunstancia de fuerza mayor, entonces no tiene que pagar. Netaña, como se enseñó una verita. Israel Shanasuhu of the Kohabim, un judío a quienes los idólatras lo estaban forzando, ve a Mamón Javero y mostró el dinero de su compañero para salvarse. Patur está exento. Veim Natal, y si tomó el dinero Benatán Beyat Hayab,
pero si lo dio él mismo con sus manos, se lo dio a ellos, entonces ahí sí tiene que pagar. Amar Raba, dijo Raba, y me da meatzmo que nasá Benatán Beyadame. Es decir, si él mostró ese dinero sin que lo estén forzando, entonces es como si fuese un caso en el cual lo tomó él mismo con sus manos y se lo dio a ellos. Muy bien. Au Gabra, esa persona de Anasuhu of de Kohabim, los idólatras le estaban forzando. De Ahbe a Hambra. Y vio ahí, les mostró eh, vino que había ahí. ¿De quién es el vino? De Ajambra de Rabmari, Bere de Rabpinjas. Era el vino de Rabmari, el hijo de Rabpinjas. Bere de Rabjita, que era el hijo de Rabjita. Después, a Marlé, Amrele, le dijeron esas personas, Dare Beamte Behadan, toma ese barril y llévalo con nosotros hasta el palacio del rey. Viajé y efectivamente, Dara Beamte Behadayu. Él tomó el tonel y se lo llevó con ellos. Hasta la cama de Rabashi. Llegó delante de Rabashi, Patrine, lo exentó de pagar. Amarle Rabanán, le Rabashi, dejaron los sabios a Rabashi. Betania, pero ¿acaso nos enseñó la veredad? Imnasá, Benatán Beyat Hayab, que si él mismo lo llevó con sus manos y lo entregó, tiene que pagar. A Marlehu le dijeron, a Rabashi, les dijo a ellos Rabashi, perdón, Anemile, esto de que tiene que pagar, Eja de lo okme y lave meikara, es decir, Shelo emidet agoyim al mamón de beones, veloher ala emoto, la miyad natan lahem oto beyad. Esto solamente cuando ni siquiera están presionando y él directamente les dirige hacia el dinero de los otros. Abalajá, de aquí, de okme y lave meikara, que desde un principio ya está en una circunstancia que le están forzando y que ya vieron el dinero. Entonces, Mekile Kalie, ahí podemos ser más permisivos. Itibe, así vinieron a preguntar, Rebiabau a Rabashi. Amarlo, Anás, le dijeron, el ladrón le forzó, Oshitli, Pik'a, Amir Ze, es decir, eh, dame, ¿sí? Ese grupo, ese ramo de Amir, ¿sí? Pekiat Amir Ze. ¿Sí? Es decir, algo que es de su compañero, es un ramo de algún tipo de planta. ¿Sí? O si le dice, pásame ese racimo de uvas de tu compañero. Lo shitlo y se lo dio, Hayab tiene que pagar. Jabe Mayasquina, ¿de qué estamos hablando aquí? Egon, de Cae, Batre, Ibre, Nahara. Es decir, por ejemplo, estamos hablando de un caso en el cual ah, el que está forzando a esta persona se encuentra del otro lado del río. Pero Yahol Litol Beazu, y él no lo puede coger por sí mismo. Por lo tanto, el que le está pasando ese bien que no es suyo, que es de su compañero, tiene que pagar. Y añade Rabashi, dice, Dai Kanami, es decir, esto justamente está bien especificado en la Bereitá de Katane, que está enseñado, Hoshid li, extiéndeme, Velotaneteli, y no dice dame. Shmamina, efectivamente, esto es lo que se entiende de estas palabras tan meticulosas. Aushuta, esa red, una red para pescar peces o para atrapar animales, de Abu Minzu ala Betre, ¿sí? Estaban discutiendo sobre ella dos personas. Ayamar, uno decía, Didihu, es mía. Ayamar, y el otro decía, Didihu, es mía. Adal Jaimenayu, Umesara, Leparhagna de Malca. Vino uno de ellos y se la dio a uno de los cobradores de impuestos del rey. A Marabaya dijo a Valle y a Jolomar, ¿sí? Es decir, el que se la dio está exento. ¿Por qué? Porque podría decir, Ana, Kimasri, Vivi Masri, yo cuando se lo di a este recaudador de impuestos, le di algo mío. Amarle Raba le dijo, Raba, dejó que miné. ¿Acaso él tiene fuerza para decir esto? Es decir, todavía no se decidió que era suyo. Entonces continúa él, Amarraba dijo, Raba, Meshamtinan le. Es decir, se le hace nidui,
se le aparta a esta persona que fue un delator, ad de maitile becae bedina, hasta que recupere esa red del no judío y la lleve delante del juicio. Au Gabra, esa persona de Ababae, ajabuye a Tivna de Jabre. Quería mostrarle a los no judíos la paja de su compañero, She Yigzeleno, para que la roben. Ata, vino una persona delante de Rab. Amarle le dijo Rab, lo tejebe, velo tejebe, lo tajbe, velo tajbe. Es decir, al tiré, ve al tiré. No la muestres y no la muestres. Amarle le dijo el delator, ¿sí? Con insolencia, majavina o majavina. ¿Sabes qué? Se la voy a enseñar y se la voy a enseñar. Ya tiene Rav Kahana, came de Rab. Bueno, se sentó Rav Kahana delante de Rab en ese momento y cuando escuchó estas palabras, ¿sí? Sobre este delator, Shamte lekoe mine, es decir, Shabaret, eh, es decir, le hizo nidui. ¿Y qué pasó con él? Se cayó, se rompió el codo y se murió. Kare Rab Eilabe, le leyó Rav Kahana, o el versículo que dice, Banayich ulfu shachbu berosh kol chutzot. ¿Sí? Keto mihma, es decir, como un toro, Keshor habar, shenafal bereshut. ¿Sí? Como un toro que se cae y cayó dentro de su propiedad. ¿Cómo explica este versículo? Mató ese shor, ese toro, mató ze, que van shenafal bemihmar, como cayó en esa trampa de caza, o merrajamim alá, emerajamim alá, no se tiene compasión por él, es decir, af mamón shel Israel, entonces también el dinero de Israel, que van shenafal beyad obde kohabim, cuando cae en las manos de los idólatras, emerajamim alá, no se tiene compasión por él. Por lo tanto, Tobasá, Rav Kahana, Shergo. Hizo muy bien Rav Kahana con lo que ocurrió. Amarle Rab Kahana le dijo, perdón, amarle Rab, le dijo Rab a Rab Kahana. Kahana, le llamaba así Kahana. Ad Haidna Habu Parsae. Hasta ahora estaban dominando sobre nosotros los persas. De Lokab de Ashfihutamim, que no les importaba los asesinatos. Ashtaika Yevanae. Pero ahora están los griegos de Kabdu Ashbihudamim, a quienes se preocupan por el derramamiento de la sangre, de hambre, y dicen todo el tiempo, Meradin, Meradin, es decir, asesinos, asesinos. Por lo tanto, es peligroso lo que para ti de quedarte aquí, después de que se murió esta persona que había delatado. Por lo tanto, cum sac leara de Israel, levántate y escápate a la tierra de Israel, de lo tikshe le Rabbi Yohanan Sheva Shenim. Y tomó sobre él la determinación de no hacer preguntas a Rabbi Yohanan durante 7 años. Es decir, que seguramente tenía una sabiduría muy grande y no quería poner en aprietos a Rabbi Yohanan, que era el rab principal de la tierra de Israel, y entonces dijo, durante 7 años no voy a preguntar. Asdil fue Rab Kahana a la tierra de Israel y llegó a la yeshiva de Rabbi Yohanan, Ashkelheim. Se encontró Rab Kahana, el Resh Lakish de Yati. Se encontró con Resh Lakish que estaba ahí sentado. Bekam metiv de Yome de Rabanat. Resh Lakish estaba repasando sobre el Shiur de Rabbi Yohanan, que estudió en ese mismo día delante de los alumnos. Amar Lehu le dijo a Rab Kahana a los alumnos, Resh Lakish, Aja, ¿dónde se encuentra Resh Lakish? Ambrule le dijeron los alumnos, Emai, ¿para qué lo necesitas? Amarleu le dijo Rav Kahana, porque Hai Kusha, tengo una pregunta. Vehai Kusha, y tengo otra pregunta. Vehai Peruca, y tengo una explicación a sus palabras. Vehai Peruca, y tengo otra explicación. Amrule, le Resh Lakish le dijeron a Resh Lakish esas preguntas de Rav Kahana. Cuando vio a Resh Lakish
cuán afilado era, cuánta sabiduría, qué preguntas tan buenas había hecho Rav Kahana, Azar Resh Lakish, fue Resh Lakish, amarle a Rabbi Yohanan, se lo dijo a Rabbi Yohanan, Ari Alam Babel, ¿qué le dijo? Un león subió de Babel, un león que en su sabiduría, ¿sí? Le ayen mar bemetirta de lemajar, es decir, prepara bien tu curso de mañana para que sepas responder a todas las preguntas que te va a hacer acá. Lemajar, otbuha, bedara, kama, kame de Rabbi Yohanan. Al día siguiente, sentaron a Rav Kahana en la primera fila, delante de Rabbi Yohanan. Amar dijo Rabbi Yohanan, Shematata velo akshe. Es decir, Inyan Ejad dijo una cosa, un tema, y Rav Kahana no preguntó nada. Anjate, Ajore, Shevadare. Le echaron para atrás 7 filas. Ad de Odbe, Bedara, Batra. Hasta que cada vez que decía algo no preguntaba, le echaban para atrás 7 filas hasta que se sentó en la última fila. Amar le dijo Rabbi Yohanan, Rabbi Shimon ben Lakish, a Rabbi Shimon ben Lakish. Arisha, Marta, ese león que tú dijiste que vino de Babel, Naseshual, se convirtió en un zorro. Es decir, que no muestra su fuerza. Amar, dijo Rav Kahana, y es Rabá, que sea la voluntad de Hashem, de Hane, Sheva Dare. Que estas 7 filas que me echaron para atrás, Leebu Hiluf Sheva Shanim, sean a cambio de esos 7 años que yo dije que no iba a preguntar. Amarli Rab, ¿sí? Como que me dijo Rab, que no pregunte durante 7 años a Rabbi Yohanan. Kam se levantó Rav Kahana, Akar'e se levantó sobre sus pies. Amarle, le dijo Rav Kahana a Rabbi Yohanan, Nahadar Mar Beresha. Es decir, que puedes volver a empezar al principio del Shiur. Amar Rabbi Yohanan, le dijo Rabbi Yohanan, Shema Atata, la primera enseñanza que trajo. Veakshe, hizo una pregunta a Rav Kahana sobre él. Veogme, Vedar a Kama. Y entonces le volvieron a sentar en la primera fila. Ahora, otra vez. Amar, Shema Tata, dijo otra. Perdón, le adelantaron una fila. Dijo otra enseñanza. Shema Tata. Veakshe hizo otra pregunta a Rav Kahana. Viene Rabbi Yohanan, y aquí que Rabbi Yohanan, Haba Yatir, Asheva Bistarke. Es decir, Rabbi Yohanan, que era tan importante, estaba sentado sobre 7 alfombras. Cada vez que preguntaba Rav Kahana sobre sus palabras, Shalfele, Hada, Bistarka Mitute, que hacía, se caía o se le quitaba una alfombra a Rabbi Yohanan. Entonces, otra vez dijo Rabbi Yohanan, otra pregunta, perdón, otra enseñanza, Shema Atata. Ve a Kshele y le preguntó Rav Kahana. Le quitaron otra alfombra a Rabbi Yohanan. Ad de Shaflele Kulehu, hasta que le quitaron todas las alfombras. Bistarke Mitute. Ad de Yativ Alara, hasta que Rabbi Yohanan acabó sentado en el suelo. Rabbi Yohanan Gabra Saba Haba. Rabbi Yohanan era una persona muy anciana. Umas Reje Gevine. Y sus cejas eran muy frondosas. Amar Lehu le dijo Rabbi Yohanan a sus alumnos, Diluli, es decir, levantad mis cejas de mis ojos. Ve y voy a ver a Rav Kahana. Dalule, de mi jalta de caspa. Es decir, levantaron sus cejas con un tenedor de plata. Jalda, difrate, shivvate, sisvate. Vio Rabbi Yohanan que los labios de Rav Kahana estaban cortados por un golpe. Sabar, Ajuj, Kamhayech B. Ayanir Elo, y entonces le pareció como que se estaba riendo, se estaba burlando. Se sintió débil y se murió Rabbi Yohanan, ¿sí? Por causa de las preguntas de Rav Kahana. De Mahar, al día siguiente, amarle a Rabbi Yohanan, de Rabanán. Perdón, murió Rav Kahana, al revés. Es decir, que le pareció mal que se estaba riendo, que pareció que se estaba burlando, y entonces Rabbi Yohanan, ¿sí? Dijo, no está bien que se ría, ¡puf!, se murió. De Mahar, al día siguiente,
Ambrú le Rabí Yohanan, le Rabanán. Le dijo Rabí Yohanan a los sabios. Hazitu le bablae aji avid. Fijaos cómo hizo este babilonio. Ambrule, le dijeron los sabios, Darke aji. Así es la forma en la que ellos hacen. Es decir, no es que se estuviese riendo, sino que el aspecto de los babilonios suele ser así, con los labios cortados. ¿Por qué? Porque tienen sequedad y parece que están siempre cortados y parece que están riendo. Al legabe me harta. Fue Rabí Yohanan al lugar donde estaba Rav Kahana enterrado. Haza de Haba Hadarle Ajna. Vio Rabí Yohanan que una serpiente muy grande estaba puesta sobre, perdón, Rabí Yohanan, Shenahash Gadol, Iniach Zenabo Betoch Piv. Una serpiente muy grande puso su cola en la boca. Vekif et Piv Ameará quemó Galgal. Es decir, en la puerta de la cueva donde estaba enterrado. Y se enrolló ahí la serpiente para que nadie pudiese pasar. Velonia leish likanes, no dejaba que nadie pasase. Amarle, le dijo Yohanan a la serpiente, Agna, Agna, petach pumej. Serpiente, serpiente, abre la puerta para que yo pueda pasar. Veikanes, Harab, es el atalmid. Y así el alumno puede entrar, el maestro puede entrar ahí donde está su alumno. Pero la serpiente no le dejó pasar. Y Canes Javer Etzel Javer dice, déjame pasar para que pueda pasar un amigo con otro amigo. Velo pataj y no le dejó entrar. Y Canes Talmid Etzel Arab, deja que entre un alumno ahí donde está su maestro. Patajle, ahí sí le abrió la serpiente. Vea Rajame Okme. Y pidió Rabbi Yohanan perdón. Vejilla et Rav Kahana. Y lo hizo vivir a Rav Kahana. Amarle le dijo Rabbi Yohanan a Rav Kahana, hija Vayadana, de Darke, de Maraji, si yo hubiese sabido que era así habitualmente, Lohal Shah Dati no hubiese sentido débil. De Ashta, Lete Marbehadan, ahora Harab, Yabó, Iti le Betamidrash, que Rab, ven conmigo al Betamidrash. Bien, lo puso en el lugar que merecía, lo consideraba una persona importante. Dice, Amarle le respondió Rav Kahana, Imatzit de mid rajame de tú lo shehivna. Es decir, si puedes pedir perdón, sheshuv lo amut, para que no vuelva a morir, aksheleja, es decir, podrías pedir que no vuelva a morir si te hago preguntas. Adilna, entonces ahí voy a ir contigo al Midrash, voy a ir contigo al Beta Midrash. Pero si no puedes hacerlo, lo Adilna, no voy a ir contigo, porque no quiero volver a morir. Oil de Jalif, Shata, ¿sí? Shenasali Banes, Jalif, Velo Bejo Shah, Mitzaheshnes. ¿Por qué? Porque ahora que me has vuelto a traer a la vida, fue un milagro, pero no siempre van a ser milagros. Dice, Tagire, Okme, Shaile, Kol Sefeka de Habale. ¿Qué hizo? Fue con él. Ekitsu Rabbi Yohanan, Mishnato Vehemidu, Shalotó Rabbi Yohanan. Es decir, ¿qué hizo? Vinieron a estudiar todas las dudas que tenía Rabbi Yohanan y las respondieron. Ufashtinhu nihale. Y Rav Kahana las respondió a todas. Ainu. Y esto es de Amri Rabbi Yohanan, lo que dijo Rabbi Yohanan. Diljon Amri. Es decir, yo pensaba que la Torá era vuestra, los habitantes era nuestra, de los habitantes de la tierra de Israel. Shelo gilitem meartzejem, porque nunca fuisteis exiliados de vuestra tierra, pero ahora me estáis dando cuenta de Dilehon Hi, que la Torá es de ellos, porque son mucho más sabios que nosotros. Hau, esa persona de Agbe Amtaxa de Rabbi Abba, era una persona que mostró a los no judíos Tashite, las joyas o las prendas de seda de Rabbi Abba. Y por causa de esto, se la robaron. Yati, Rabbi Abau y Rabbi Hanina Bar Papi vinieron, se sentaron Rabbi Abau y Rabbi Hanina Bar Papi, Rabbi Ishaq Nafja, junto con Rabbi Ishaq Nafja. Beyata y Rabbi Ilá Gabayu. Y se sentó junto con ellos Rabbi Ilá Gabayu, Rabbi Ilá.
Sabur le hayube. ¿Qué pensaron ellos? Que hay que obligarla a pagar. Mihadetnan, por aquello que dice la Mishnah. Dan et adin, vezika et hayab, vejiyeb et zakai. Es decir, hashbu sheyesh mekor le haybo. Es decir, juzga el juez que juzga el juicio y se equivoca y hace meritorio al que tiene que pagar y hace pagar al que no tiene que pagar. Timet tahor, impurifica lo puro, purifica lo impuro. Mashasa asui, aquello que hizo ya está hecho. En, en Mahayab Zarich le Akhdir a Maot Shekibel, que no tiene por qué devolver las monedas que recibió. Mishalem, mi beto, y que pague el Dayan de lo suyo. Amru Lehu, le dijeron Rabbi Ilá, Aji Amar Rab, así dijo Rab, Shedin Ze, esta ley sobre el juez que paga de lo suyo, en lo mejor Mikre, no es en todos los casos. Lehu, ¿cuándo es esto? Shenasá, Shenatal Meazakai Benatán Atobea Bayat, es decir, que el juez mismo fue el que sacó. Entonces, retomamos aquí, eh, dice Amar Lehu, les dijo Rabilá, que estaba sentado delante de ellos. Aquí ama Rab, así dijo Rab, que la ley esta, que el Dayan, que el juez tiene que pagar de lo suyo, cuando se equivocó, no es en cada caso. Lehu Davka, que Shenasá, que Shenatal, es decir, cuando él mismo recibió del que en realidad era meritorio, no tenía que pagar, recibió él el dinero, el juez, y se lo dio al otro, se lo dio al que era culpable. A Marlé le dijo, esos jueces votando de le rabiaba, le dijeron a Rabiaba, Amrele, Zil le gabé de Rabbi Shimon ben el Yakim, Rabbi Elazar ben Pedat. Ve delante de Rabbi Shimon ben el Yakim y de Rabbi Elazar ben Pedat. De Dayane Dina de Garme. Shemachayvin Mishegaram le Javeró Ezek. Es decir, que ellos obligan a pagar a aquel que provocó un daño a su compañero de la forma que se llama Gramá. Vimos que Gramá en Ezequiel estaba exento. Azal fue rabiaba, le caballo a verles. Jaibe. Y realmente obligaban a pagar a este ladrón. Y Beoji Juzot, y traían como prueba para decir que hacían bien, y Matnitin lo demostraban a partir de nuestra Mishnah. Y Mehamat Agazlan dijo la Mishnah que si es por culpa del ladrón que tomaron ese campo, Hayab tiene que pagar y tiene que darle otro campo en su lugar. Lo Kirna de Ahve Ahbuye. Y establecieron la Mishnah en el caso que le mostraron a esos Goyim, Sadeja Veró, el campo de su compañero, y explica que a Moser, que el que delata el dinero de su compañero, tiene que pagar. Nos cuenta la cámara, Hau Gabra, esa persona de Abba, Makid le casa de caspa. Es decir, una persona dejó almacenada, ¿sí? Para que lo cuide, un vaso de plata. Sliku, Ganabe y Lave. Vinieron ladrones y lo robaron. Shakla, y tomaron ese vaso de plata. Yahaba Lehu, y después Bazabu, lo dejaron. Ata, vino el que había dejado el depósito, le cambié de Rabba a ver a Rabba para cobrar de la persona a quien le había dejado el depósito. Ahora no tiene su vaso. Patre, Rabba lo eximió de pagar. Amarle a Valle le dijo a Valle, ¿por qué lo eximió? Ay, esta persona que depositó, ¿sí? A pesar de que fue una fuerza mayor, Matzil Asmo Bemamon Haberohu es una persona que se salvó su propio dinero a costa del dinero de su compañero. Y entonces tendría que pagar. El Amar Rabashi dijo Rabashi, Hazinan, vamos a ver. Y Inish, Amidhu, si es una persona Adata Adide Ato, es decir, si es una persona Amid, Mistaber, Shagazlanim, Boulik Yoloto,
והוא הציל עצמו במאמון חברו וחייב לשלם. Y si es una persona que es amid, ¿qué hizo? Por su culpa, él mismo cogió y cuando vinieron a robarlo, dirigió a los ladrones hacia el dinero de su compañero. Y si no, si es una persona que es ashir, que es rica, amid quiere decir que tiene pocos recursos. Si es una persona que es rica, entonces, Adata de Caspa a tu. Ellos vinieron, ¿por qué? Por el dinero. Shebau que del Ixol tacos. Vinieron a robar ese vaso de plata. Au Gabra, esa persona de Abba Mafkid Gabe. Una persona que dejaron almacenadas en su casa. Arneca de Pidión Shebuim. Es decir, el fondo común para rescatar prisioneros. Seliku, Ganabe y Labe. Vinieron ladrones a robárselo. Shakla. ¿Sí? Anifka, de aquel que tenía ese dinero depositado en su casa, se lo dio. Yahaba, Nihalaihu, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Cuando les dio a los ladrones este dinero, ya lo dejaron tranquilo. Ata fue a Mafkid, el que depositó, le cambié de Raba, a ver a Raba. Patre, lo eximió. Amarle a Valle le dijo, Valle, veja, Matzilas, ¿cómo puede ser? Si es una persona que se salvó a sí mismo a costa del dinero de su compañero. Amarle le dijo, en leja pidión shebuin gadol mize. ¿Sabes qué? No hay mayor rescate de un prisionero que esto. Esta persona que tenía ese dinero estaba siendo prisionero de esos ladrones, le dio el dinero para rescatar prisioneros. Algo habrá ocurrido con esa persona de Akdim, de Asik Hamra, le Mabara. Es decir, una persona que se adelantó e hizo entrar a su asno al barco. Kame disliku inshe bemabara, antes de que entrasen las personas al barco. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? Durante el viaje empezó el burro a saltar y a dar coces. Bae le adbue. Ahora, ¿qué quería la persona de...? Sí, el barco se iba a hundir. Ata auga, vino esa persona. Malach le lejambra, que hizo, empujó al burro de Augabra, al burro de esa persona. Shadi el Nahara Betaba, es decir, lo empujó por la borda, se cayó al río y se ahogó. Atá vino el dueño del burro, le cambié de Rabá, a ver a Rabá, a decir, oye, me debo un burro de esta persona. Padre, Rabá lo eximió de pagar. Amarla, Valle dijo, Valle, Behamatzilasmo, Bemomujaberohu, pero ¿cómo puede ser? Si esa persona que empujó al burro se está salvando a él a costa del dinero del otro. Amarle le dijo, Rabá, hay, es decir, esta persona, el dueño del burro, me ikara Rodef Haba. Desde un principio es una persona que se llama Rodef, es decir, que venía a matarte. ¿Por qué? Porque como actuó, te estaba poniendo en peligro desde antes. Ahora, explícale a Rabá, que dijo que está permitido salvar a uno mismo a costa del dinero de aquel que te persigue para matarte. De Tame va según su punto de vista. Además, Rabá pues dijo Rabá, Rodef, Shaya, Rodef, Ajar Javeró le orgó una persona que estaba persiguiendo a otro para matarlo. Beshiber, Etakelim, rompió los utensilios de una persona. Ben Shel Nirdaf, Ben Shel Koladam, ya sea del que estaba él persiguiendo o de cualquier otra persona. Patur está exento de pagar. Shara Mithaye Ben Afsho, ¿por qué? Porque ya tiene pena de muerte. Bekin de Rabamine. Ahora, Ben Nirdaf, Sheshiber, Etakelim Shel Rodef Patur. Y también una persona que está siendo perseguida que rompe los utensilios del que le persigue, también está exento. Shelo, Yehemamono, Javier Mikufo, ¿por qué? Porque su dinero no tiene que ser más importante que su propia vida. Abal, pero, Shelkol, Adam Hayab, esta persona que está siendo perseguida, que rompe los utensilios de otra persona, tiene que pagarlo. La surla, si las moja, pero porque uno está prohibido salvarse a uno mismo a costa del dinero del otro. Rodef, Shayat Rodef, Ajar Rodef, y un asesino que estaba persiguiendo a otro asesino, Leatzil, para salvar al que quería ser asesinado por el primer asesino, Beshabar, y rompe utensilios, Ben Shel Nirdad, Ben Shel Koladam, ya sea del perseguido o de cualquier otra persona, está exento. Velominadin, ¿y acaso no es esto que se puede aprender por un din, por una ley? Es decir, no se puede deducir directamente esto. Ela, Shejamim, que los sabios decretaron así.
Im y Ataumer que si tú me vienes a decir así, en leja Adam, Shemasil el Jabró, es decir, nunca encontrarías a nadie que vaya a salvar a otra persona que está siendo perseguida. ¿Por qué? Porque si rompe algo lo va a tener que pagar, entonces dice yo no lo quiero salvar. Dice la Mishnah, una persona le roba un campo a su compañero, perdón, Shetafan ahora vino el río y lo inundó y se estropeó el campo. Comerlo, le dice el ladrón, ¿sí? Al que fue robado, mira, aquí está tu campo, llévatelo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que en realidad no tendría que pagar, basta con que le diga que este es tu campo. Muy bien, dice así. Dan un rabanán, si no se hace una verita. Algo de esta de Mejabro. Una persona le robó el campo a su compañero. Ushtafan Nahar. Y el río lo inundó. Hayab. Tiene le amidlo sade ajeres. Le tiene que dar otro campo en sustitución. Libre Rabbi Eliezer. Libre Rabbi Elazar. Perdón. Bajamio Marim, los sabios dicen. Omerlo le dice. Haresh Ojale Faneja. Aquí está lo tuyo. ¿Sí? Coge tu campo. De Maika mi plique. ¿Dónde está la discusión? Rabbi Eliezer Darash. Rabbi Eliezer explica el versículo que tiene que devolver el objeto robado. Ribuy o miute. ¿De qué forma? De la forma que se llama ribuy o miut. Incluyó y excluyó. Dice, porque así explica. Regifresh va a mito. Ribuy. Eso viene a añadir. Es decir, cualquier cosa. De picadón. Ahora viene y dice, si es un depósito, ahí viene a excluir. Es decir, todo lo demás no, salvo el picadón. ¿Sí? Y continúa el versículo y dice, Omi, kol asher y shabá al habla shaker. O todo aquello por lo cual juró en falso. Entonces ahí todo, otra vez todo es ribuy, añadió todo. ¿Cuál es la ley? Cuando hay riba o miet de riba, añadió, excluyó y añadió riba col, incluyó todo. Umay rabbi. ¿Y qué es lo que añadió aquí? Rabbi col mile, añade todo tipo de objetos robados que tiene que devolver, incluso campos. Umay miet, que excluyó. Miet shtarot, es decir, solamente documentos. Verabanan Darshei, ¿cómo explican los sabios este versículo? Klal uprate. Lo explican como la regla de Klal uprat. Dice, Mikol, de todo, ¿sí? Asher y Shabal habla Shaker, de todo aquello por lo que jura en falso. Vejadar, Klal, y ahora vuelve otra vez, perdón, me saltó una línea. Dice, Vejijesh, es decir, y escondió a su compañero. Eso es un particular. De picadón, es un Klal, perdón, en general. El picadón, ya sea el objeto que depositó, es un prat, es una regla particular. O micol, o de todo aquello por lo que juró en falso, vuelve otra vez al clal, a lo general. Clal o pratu clal, pero tienes general, particular y general, y en aperat solamente tomas en cuenta lo que hay dentro de la particular. Entonces, ma aprat, qué es el prat? ¿Qué es lo particular en este versículo? El picadón, el depósito. Dabar, Hamitaltel, Begufo Mamón, es decir, ¿qué es lo que puedes dejar como depósito? Puedes dejar un objeto que es móvil y que en sí vale dinero. Afkol, Dabar, Hamitaltel, Begufo Mamón. Entonces, todo aquello que se puede desplazar y que en sí vale dinero, eso es lo que tienes que devolver. Yatsu, ¿qué excluyó con esto? Carcaot, los campos. Shemetaltelin, que no pueden ser desplazados. Yatsu, Abadim, Sheukshu, le Carcaot, excluye con ello a los siervos que fueron comparados con los campos. Yatsu, Shtarot, salieron los documentos, Shafal Pi, Shemetaltelin, que a pesar de que pueden ser desplazados, en Gufan, Mamón. En sí, el papel no es lo que cuesta. Muy bien. Vea detalle, ya creo que se enseñó una breita, algo del eta para Ushtafanahar, una persona que roba una vaca y desbordó el río y se la llevó a la vaca. Hayable a Mitlo para, le tiene que dar otra vaca. Y Rabbi Elazar, esas son las palabras de Rabbi Elazar. Los sabios dicen, Omerlo le dice el ladrón, haré, shojale faneja, aquí está tu vaca, cógela. Hatam bemaika mi pigue, ¿dónde está la discusión allí? Amar Raspapa dijo Raspapa, Hatam, bemaya esquina. ¿De qué estamos hablando aquí? Igón, Shikadasta de Mejaberó, es como una persona que robó el campo de su compañero y había ahí una vaca que estaba rebutzabo, estaba ahí pastando. Ushtafanahar, y el río se desbordó y arrasó con el campo y con la vaca.
Lleve de Rabbi Elazar de Tame. Rabbi Elazar va como su punto de vista que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Qué opina? Shekarka Nixelet, que un campo fue robado y con ello adquirió la vaca junto con el campo. ¿Sí? Con un quinyan que se llama quinyan Agab, de paso. Y Rabanán, los sabios van según su punto de vista, que opinan que el campo, el carca, no fue robado y no adquirió ese campo y por lo tanto no adquirió la vaca. Por lo tanto, cuando se inundó el río, le va a decir, ahí está lo tuyo, cógelo, lo puedes llevar. Aquí llegamos en este DAF. Tengamos un excelente día, Gisku.